De pie, por favor. Señor Jesús, invocamos tu nombre, Señor. Invocamos tu nombre en esta tarde, Señor, en esta reunión que tú has dispuesto, Señor. Señor Jesús, hoy volvemos todo nuestro corazón a ti, Señor. Volvemos a ti, Señor, de todo nuestro corazón. Toda nuestra mirada, nuestra mente, nuestros deseos, todo, Señor, lo ponemos delante de ti, Jesús. Señor Jesús, tú eres el todo de nuestra vida, Señor. Toma tu lugar, Señor, en esta reunión. Toma tu lugar en nuestras vidas, Señor. Toma el primer lugar, toma la preeminencia. Porque el Padre te ha coronado y te ha puesto sobre todo, Señor. Nosotros nos unimos al Rey, nos unimos a esta celebración, Señor. Nos unimos a ti, Señor, a celebrarte fiesta, Señor. Aquí estamos, Señor, para celebrarte, celebrar nuestra Pascua que ha sido sacrificada. Bendecimos tu nombre, Señor. Abre nuestra boca, Señor, desata nuestros labios para cantarte, nuestras manos para alabarte, Señor. Que tu espíritu a través de nuestro espíritu te cante, Señor. Que aún nuestra alma, Señor, invoque y confiese tu nombre, Señor. Sé exaltado, Señor. Sé glorificado. Solo hay un fin. Solo hay un fin para el hombre. Una razón de su existencia. Toda ambición vana del hombre ya se desvanecerá. Ya se desvanecerá. Solo hay un fin. Solo hay un fin para el hombre. Una razón de su existencia. Toda ambición vana del hombre ya se desvanecerá. Ya se desvanecerá. Y solo tú serás exaltado, Rey. Las manos metas se expondrán, ídolos delante de ti. Y solo tú serás exaltado, Rey. Amor y justo te verán, juntos cantarán. Todo es por tu gloria. Todo es por tu nombre. Todo es por tu gloria. Para que en todo tú tengas el primer lugar. Para que en todo tú tengas preeminencia, oh Rey.
vez más. Si hay un fin para el hombre, la razón de su existencia, toda ilusión vana del hombre un día se desvanecerá, ya se desvanecerá. Buscarte más que a cualquier cosa, amarte más que a otros amores. Tu gloria pronto revelarás, y entonces todo el mundo sabrá, y entonces todo el mundo sabrá que solo tú serás exaltado Rey. Las vanas metas se expondrán como ídolos delante de ti, y solo tú serás exaltado Rey. Como Rey justo te verán, juntos cantarán. Por tu gloria, todo es por tu nombre, todo es por tu gloria, para que en todo tú tengas el primer lugar, para que en todo tú tengas preeminencia, oh Rey. Amén, Señor. Para que en todo tú tengas la preeminencia, Señor, porque todo fue hecho por ti y para ti, Jesús. Aquí estamos, Señor. Aquí está tu pueblo que se te ofrece voluntariamente, Señor. Has cautivado nuestro corazón. Nos has mostrado una esperanza viva, una esperanza que permanece por los siglos de los siglos. Tú eres el único digno de confianza, Señor, a quien podemos ir y a quien esperamos con paciencia hasta tu regreso, Señor. A quien amamos sin haberle visto, a quien hoy coronamos con nuestra alabanza y con nuestra voz. Te alabamos, Cristo Jesús, precioso Cristo. Nuestra vida completa te pertenece, Señor. Nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, todo es tuyo, Señor. Todo es tuyo, Señor. Tú lo tomarás todo, Señor, y al final lo entregarás al Padre para que seamos uno. Por tu gloria, todo es por tu nombre. Amén. Nuestra vida es para ti, Señor. Todo es por tu gloria, para que en todo tú tengas el primer lugar, para que en todo tú tengas preeminencia, oh Rey. Sin igual, Cristo, tu nombre sin igual.
sin igual. Y tómame en tu historia, mi vida, por tu gloria. Tómame en tu historia, mi vida, por tu gloria. Tómame en tu historia, mi vida, por tu gloria. Tómame en tu historia, mi vida, por tu gloria. Tómame en tu historia, mi vida, por tu gloria. Tómame en tu historia, mi vida. Mi gozo es Dios, mi deleite. 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 Mi gozo eres tú, mi alegría viene del Señor. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría, cambiaste mi tristeza en gozo, oh Cristo. Me has dado una identidad, me has dado un lugar en tu reino. Queremos vivir para ti, Señor, entrar en tu voluntad, entrar en tu línea divina, en la línea de vida. Tómame, tómame en tu historia, mi vida, por tu gloria. Tómame en tu historia, mi vida, por tu gloria. Tómame en tu historia, mi vida, por tu gloria. Tómame en tu historia, mi vida, por tu gloria. Tómame en tu historia, mi vida, por tu gloria. Tómame en tu historia, mi vida, por tu gloria. Tómame en tu historia, mi vida, por tu gloria. Tómame en tu historia, mi vida. Mi gozo es Dios, mi deleite. Mi gozo es Dios, mi deleite. Mi gozo es Dios, mi deleite. Todo es por tu gloria, todo es por tu nombre, todo es por tu gloria, para que en todo tú tengas el primer lugar, para que en todo tú tengas preeminencia, oh Rey. Oh Rey, Señor Jesús, gracias, Señor, porque tú nos conquistaste primero, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén, Señor. Gracias por incluirnos en tu historia, Señor. Queremos participar contigo, Señor. Queremos participar contigo, Señor, y entrar dentro de tu voluntad. Se compadece de mi debilidad, tentado en todo o en el maldad. Él se compadece, Él
se compadece de mi debilidad. Fue tentado en todo, no hubo en él maldad. Una vez más Él se compadece. Y Él se compadece de mi debilidad. Fue tentado en todo, no hubo en él maldad. Y Él entró al santuario. Y Él entró al santuario en el cielo. Se presentó una vez y para siempre. Mediante el Espíritu eterno, Cristo murió y resucitó. Y Él es santo, sin mancha, inocente, consagrado para nuestro Dios. Sublime en los cielos, Él vino y se ofreció, hecho perfecto para siempre. Él vino y se ofreció, hecho perfecto para siempre. Una vez más Él se compadece. Él se compadece de mi debilidad. Fue tentado en todo, no hubo en él maldad. Una vez más Él se compadece. Él se compadece de mi debilidad. Tentado en todo, hubo en él maldad. Y Él entró al santuario en el cielo. Se presentó una vez y para siempre. Mediante el Espíritu eterno, Cristo murió y resucitó. Él es santo, sin mancha, inocente, consagrado para nuestro Dios. Sublime en los cielos, Él vino y se ofreció, hecho perfecto para siempre. Él vino y se ofreció, hecho perfecto para siempre. Amén, Señor. Tú te entregaste al Padre por amor a nosotros. Fuiste el sacrificio agradable. Por ti el Padre nos aprueba, Señor. No por obras que hayamos hecho, sino por tu sacrificio, Señor. Padre, hoy te presentamos a Cristo como nuestra ofrenda. Recibe a Cristo como nuestra ofrenda. Deleítate en el aroma precioso de Jesucristo. Deleítate, Padre, en nuestra alabanza. Te ofrecemos a Cristo. Él es la ofrenda que nos vino a salvar. Somos sacerdote, siempre permanecerá. Una vez más, Él es la ofrenda. Él es la ofrenda que nos vino a salvar. El sumo sacerdote siempre permanecerá. Y Él entró al santuario en el cielo. Se presentó una vez y para siempre. Mediante el Espíritu eterno, Cristo murió y resucitó.
consagrado para nuestro Dios, sublime en los cielos. Él vino y se ofreció, hecho perfecto para siempre. Y Él entró al santuario. Y Él entró al santuario en el cielo. Se presentó una vez y para siempre, mediante el Espíritu eterno. Cristo murió y resucitó. Él es santo, sin mancha, inocente, consagrado para nuestro Dios, sublime en los cielos. Él vino y se ofreció, hecho perfecto para siempre. Él vino y se ofreció, hecho perfecto para siempre. Amén, Jesús. Gracias por tu sacrificio. Gracias, Padre, por Jesucristo. Hoy te lo entregamos, Señor, porque no tenemos nada que ofrecerte, Señor, que sea agradable a ti. Solamente a Jesucristo, la ofrenda perfecta, en quien no se halló mancha ni arruga ni cosa semejante. El único varón aprobado por Dios, el que caminó en esta tierra por 3 años y medio en su ministerio, mostrándonos su santidad, mostrándonos su gloria. Vimos tu gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ti, Señor Jesús. Bendito eres, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Bendecimos tu nombre, que es sobre todo nombre. Te glorificamos, Señor. A ti, Señor, yo siempre te exaltaré, yo te alabaré, yo te adoraré. Tú eres nuestro gran Señor. Levantaré mi voz a ti, Señor, yo siempre te exaltaré, hoy te alabaré, yo te adoraré. Tú eres nuestro gran Señor, cuán excelente es tu nombre. Excelente es tu nombre sobre la tierra, Altísimo Señor. Cuán excelente es tu nombre, cuán excelente es tu nombre. Toda la gloria es para ti, Señor. Toda la gloria
Señor. Una vez más, hoy levantaré mi voz a ti, Señor. Por siempre te exaltaré, yo te alabaré, yo te adoraré. Tú eres nuestro gran Señor. Una vez más, hoy levantaré mi voz a ti, Señor. Por siempre te exaltaré. Solo tú eres digno, Cristo. Yo te adoraré. Es nuestro gran Señor. Cuán excelente es tu nombre. Cuán excelente es tu nombre. Sobre la tierra, altísimo Señor, cuán excelente es tu nombre, cuán excelente es tu nombre. Sobre la tierra, altísimo Señor, cuán excelente es tu nombre. Excelente es tu nombre. Toda la gloria es para ti, Señor. Cuán excelente es tu nombre. Amén, Jesús. Cuán excelente es tu nombre. Sobre la tierra, altísimo Señor, cuán excelente es tu nombre, cuán excelente es tu nombre. Toda la gloria es para ti, Señor. Toda la gloria es para ti, Señor. Toda la gloria es para ti, Señor. Amén, Señor. Toda la gloria es tuya, Señor. Toda la gloria te pertenece a ti, Jesús. Por los siglos de los siglos, Señor. Sé exaltado, Señor. Toma tu lugar, Señor, en esta reunión. Y sea tu nombre glorificado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues buenas tardes, bienvenidos todos. Bueno, pues vamos a comenzar, vamos a orar y comenzamos. Señor Jesús, pues te damos gracias, Señor. Tú eres el soberano de los reyes de la tierra. Señor, tú eres soberano, tú eres el creador de los cielos, de la tierra, del mar, de todo lo que en él existe. Y te damos gracias, Señor, porque
Señor, tú gobiernas a tu iglesia, tú gobiernas este mundo, Señor, con tu sabiduría. Señor, y tú estás edificando tu casa, tu iglesia como una fortaleza, Señor. Y gracias te damos por formar parte de tu precioso cuerpo que es la iglesia. Señor, oramos en el nombre de Jesús que pues en esta reunión, Señor, tu palabra nos sea revelada, que hoy podamos recibir de ti, Señor, a través de esto que estamos viendo del reino de Roboam, donde hubo una división, Señor, pero esto era parte de tu soberanía. Y como dice el apóstol Pablo, Señor, que las divisiones son para manifestar a los que son aprobados. Queremos ser aprobados delante de ti, Señor. Queremos ser gente que edifique, Señor, gente que ande en los caminos de David y de Salomón. Es decir, que andemos en el camino de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el camino. Que no nos desviemos jamás, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a ser gente que edifique tu casa, que estemos en tu reino, que seamos sabios espiritualmente, Señor, y que podamos, Señor, pues edificar tu casa, teniendo un corazón para ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Bendice este tiempo de comunión con tu palabra. Ábrenos hoy las Escrituras, te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, pues vamos a segunda de Crónicas y al capítulo 11. Y lo último que hemos estado viendo es la familia de Roboam. Hemos visto que hubo muchas cosas que provocaron el declive de este reino de Roboam, pero algo que fue importante, que contribuyó precisamente a esta caída, a este debacle, a esta degradación en el reino de Roboam, fue la elección pues de tantas mujeres que tuvo. O sea, esta familia que no era una familia normal, pues al tener tantas mujeres, ¿no? Como ya hemos hablado, 78 mujeres en total y muchísimos hijos, pues nos damos cuenta que no es lo correcto, no es conforme al plan de Dios, conforme al plan original de Dios. Y este hombre, al igual que David, al igual que Salomón, pues este hombre Roboam también incurrió en esta falta. Y hablamos de dos mujeres, porque de tantas que tuvo, de estas 78 mujeres que tuvo, pues se menciona el nombre de dos. ¿Por qué se da el nombre de estas dos mujeres? Porque nos indica qué es lo que sucedió con ellas, cómo ellas formaron parte de esta decadencia, pues en el reino que por 3 años permaneció firme, permaneció estable, fue un reino confirmado donde buscaron de un corazón a Dios, pero después comenzó a degradarse este reino por causa, entre muchas otras cosas, vamos a ver algunas más, pues fue su familia. Y vimos que este hombre Roboam estaba casado, tomó por mujer a muchas, pero entre ellas a dos, una de ellas llamada Maalat, que significa enfermedad, debilidad, ¿sí? Y bueno, pues esto nos indica que al tomar tantas mujeres que comenzaron también a debilitar este reino, que en un momento fue fortalecido, pero después fue debilitado. Entonces se debilitó, se enfermó este reino, y su esposa favorita fue una mujer llamada Maaca, que fue hija de Absalón, de aquel hombre, recordemos, hijo de David, que se rebeló en contra de David para usurpar el reino. Bueno, este hombre Absalón, un rebelde, tuvo una hija llamada Maaca, ¿sí? Que significa opresión. Entonces vemos que fue también pues una mujer que ejerció seguramente una opresión sobre todo el pueblo. ¿Por qué razón? Porque esta mujer vimos que tuvo autoridad, era una reina a final de cuentas en el reino pues de Roboam, que fue su esposo, pero después en el de su hijo Abías, y más adelante en el reino de su nieto Asa. Pero Asa pues le puso un alto y le dijo: ¿sabes qué? Tú ya no vas a tener ninguna autoridad en este lugar, en este reino. Así que la sentó y destruyó todos sus dioses extraños que tuvo esta mujer Maaca. Bueno, hemos hablado de esto. La familia sin duda alguna tuvo mucho que ver en esta decadencia del pueblo de este reino de Roboam. Pero vamos a ver algunas cosas más. Vamos a estar en muchos versículos
y vamos a estar de Reyes a Crónicas y vamos a estar de aquí para allá. Así que vamos a preparar nuestra Biblia como espada de dos filos en nuestras manos. Así que, ¿están listos? Vamos al capítulo 12, segunda de Crónicas 12, porque aquí sigue la historia de Roboam, de su reino, de este reino dividido, y vamos a ver aquí algunas cosas. Vamos a leer el versículo 1 al 5 y vamos a hablar algunas cosas de estos versículos. Dice, cuando Roboam había consolidado el reino, ¿sí?, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Dice, y por cuanto se habían rebelado contra Jehová, en el 5.º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 1,200 carros y con 60,000 hombres de a caballo. Mas el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, de libios, suquineos y etíopes, no tenían número. Dice, y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Dice, entonces vino el profeta Semaías, de quien ya hablamos anteriormente un poquito, dice, a Roboam y a los príncipes de Judá, que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo, así ha dicho Jehová, ustedes me han dejado, y yo también los he dejado en manos de Sisac. Bueno, el versículo 1 y el versículo 2 nos indica un elemento más por lo cual este reino de Roboam decayó. Y vemos que dejaron a Dios, dejaron la ley de Dios, nos dice el versículo 1, y el versículo 2 nos habla de una rebelión en contra de Dios. Es decir, que al dejar la ley de Dios, el pueblo se manifestó en rebeldía en contra de Dios. Es lo que nos está indicando estos dos versículos. Entonces, fíjense, la paradoja de este asunto es que cuando Roboam, nos dice el versículo 1, ya había consolidado su reino, es decir, cuando su reino era un reino fuerte, era un reino firme, era un reino estable, un reino pues ya bien, un reino bien establecido, fuerte, robusto, de acuerdo, firme, ya un reino estable. En ese momento ellos dejaron la ley de Dios. Eso está, o sea, es como una paradoja. ¿Cómo es posible que cuando ya estaban fuertes, cuando el reino ya estaba consolidado, cuando el reino estaba robusto, podemos catalogarlo de esta manera, cuando el reino estaba sano, ¿sí?, estaba robusto, estaba fuerte, era un reino firme, ¿sí?, porque todos, recuerden, estaban buscando a Dios de corazón. Todos los que estaban ahí en el reino de Roboam estaban buscando a Dios de todo corazón. Entonces, cuando estaba ya consolidado el reino, nos dice la Escritura que el pueblo se rebeló dejando la ley de Dios. ¿Cómo puede suceder esto? Bueno, lo más probable, amados hermanos, es que cuando tenemos como cierta confianza en que ya todo está bien, que ya está todo marchando de manera adecuada, podemos como descuidar esto que es trascendente y que es muy importante, descuidar la palabra de Dios. Porque esta fue la rebeldía de Israel. ¿Está tronando aquí mucho esto? No sé. De energía, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces vemos que el dejar la ley de Dios, es decir, el dejar la palabra de Dios, provoca que, aunque en este caso el reino de Roboam estaba consolidado, pues esto provocó la caída del reino. No podemos dejar la palabra de Dios, o sea, podemos decir, pues ya mi vida está consolidada en Dios, estoy firme, estoy sano, pero descuidar la palabra de Dios puede provocar una rebeldía de nosotros hacia Dios, porque estamos dejando la palabra de Dios. Jesucristo dijo de sí mismo que Él es el verbo de Dios. Dejar la palabra de Dios es dejar a Cristo. Entonces, podemos ver que cuando este pueblo y este rey dejaron la ley de Dios, dejaron la palabra de Dios, entonces esto se tradujo como una rebelión y pues la decadencia inició también. Entonces
un reino que estaba robusto, que estaba fuerte, un reino que estaba muy firme. Por abandonar la palabra de Dios, la degradación y la decadencia inició. Por eso necesitamos nosotros estar pegados todo el tiempo a la palabra de Dios. Todo el tiempo, amados hermanos. Debe de ser nuestra meditación, debe de ser nuestra canción, debe de ser nuestra oración, debe de ser nuestro pensamiento, debe de ser nuestra vida, debe de ser nuestro alimento. Debe de ser todo para nosotros la palabra de Dios. Entonces ellos dejaron la ley de Dios, nos dice el versículo 1. Y ellos dejaron la palabra de Dios, es decir, ellos se soltaron de la palabra de Dios. Y esta palabra dejar puede traducirse de muchas formas. Yo creo que esto nos va a aclarar un poquito más lo que implica dejar la palabra de Dios. Por ejemplo, esta palabra dejar que encontramos en el versículo 1 es aflojar. Fíjense, o sea, cuando nosotros comenzamos a aflojar, así como cuando tienes el zapato bien amarrado con tus agujetas, y de pronto aflojas tu agujeta, ¿sí? Esa es la idea de lo que está diciendo aquí. O sea, cuando de pronto aflojas, como que en lugar de apretar bien el asunto en relación a la palabra de Dios, ¿sí? Como que aflojamos en esa área. Empezamos a descuidar la lectura, comenzamos como a leer pues así, deprisa, descuidamos nuestra palabra, estamos aflojando. Eso es dejar la palabra de Dios. Y es lo que hizo el pueblo, como que ya tenían el reino consolidado y comenzaron a aflojar. Dijeron, pues ya tenemos todo está firme, todo está seguro, estamos robustos, estamos bien. Pues vamos a darnos un descansito de la ley de Dios. Y comenzó el pueblo a ser permisivo en esta situación, a aflojar, ¿de acuerdo? A comenzar, amados hermanos, a soltar pues el zapato, a soltar las agujetas del zapato, ¿no? Comenzaron a aflojar, a soltar, amados hermanos, la ley de Dios. Entonces, esto comenzó a debilitar el reino precisamente. Después de estar consolidado, podemos darnos cuenta que el aflojar en cuanto a la palabra de Dios comenzó a debilitar ese reino. Entonces, aquí aprendemos algo. Cuando nosotros estamos, amados hermanos, pegados a la palabra de Dios, el reino permanece sólido, robusto, estable. Pero nosotros aflojamos en la palabra de Dios y entonces viene una debilidad, una degradación y una caída. Y eso sucede en nuestras vidas. Eso sucede en la vida de iglesia, pero principalmente en nuestra vida, esto es algo que puede suceder. Es más, seguramente es algo que hemos experimentado, porque todos hemos experimentado de pronto como nos relajamos en cuanto a la palabra. Decimos, bueno, pues ya llevo como 2 o 3 años leyendo de manera continua la palabra de Dios, pues qué importa si este año disminuyo en cuanto a esa disciplina de leer la Biblia. No pasa nada si hoy no leo, no sucede nada si de pronto descuido esta parte de mi vida. Además, ya sé lo que dice el Evangelio de Mateo. ¿Qué problema hay si lo descuido y aflojamos? Entonces, de ser personas que están firmes en la fe, de ser personas que podamos ser pilares en la iglesia, que podamos estar fuertes, sólidos, firmes en el cuerpo de Cristo, podemos llegar a dejar esa condición de fortaleza, ¿sí? A ser personas débiles, a ser personas que de pronto pueden degradarse, pueden deslizarse, pueden hasta llegar a extraviarse por aflojar en cuanto a la palabra de Dios. Es lo que experimentó Roboam y todo su reino. Comenzaron a aflojar en cuanto, o sea, a dejar la ley de Dios. Bueno, abandonaron la palabra de Dios, porque eso significa dejar, o sea, abandonaron, se apartaron de la palabra de Dios, desecharon la palabra de Dios, renunciaron a la palabra de Dios, y entonces esto provocó pues el declive de este reino que estaba fuerte, estaba firme. Hermanos, no dejemos la palabra de Dios, jamás nos apartemos de ella.
que sea nuestra meditación, que sea nuestro pensamiento, que sea lo que esté en nuestro corazón, que permitamos que Dios escriba en nuestro corazón su palabra. Él lo prometió: escribiré mis leyes en su mente y en su corazón. Y podemos decirle: Señor, en este día escribe tu ley, tu palabra en mi mente y en mi corazón, para no debilitarme y deslizarme. Bueno, entonces cuando el reino de Roboam estaba robusto, estaba firmemente establecido, nos dice la Biblia en estos 2 versículos que abandonaron la ley de Dios. Y no solamente pues Roboam, sino todo Israel, nos dice, o sea, todo el pueblo comenzó a abandonar la ley de Dios, ¿de acuerdo? Entonces todos, absolutamente todo Israel siguió en este pecado, porque abandonar la palabra de Dios es un pecado. Ellos estaban rebelándose, dice el versículo 1, el versículo 2, se rebelaron. La rebelión es pecado, hermanos. Entonces podemos deducir que lo que se nos está diciendo en estos versículos es que abandonar la palabra de Dios, la ley de Dios, todo Israel se estaban metiendo en una práctica pecaminosa, estaban pecando. Bueno, entonces el versículo 1 nos dice que dejaron la ley de Jehová, ¿de acuerdo? Ahí dice el versículo 1, dejaron la ley de Jehová, ¿de acuerdo? Dejaron o abandonaron, como ya dijimos, aflojaron en cuanto a la palabra de Dios, renunciaron, desecharon la palabra de Dios. Ahora, de este capítulo 12, el versículo 5 se vuelve a hablar de la palabra dejar en 2 ocasiones en este versículo 5. Entonces, el versículo 5 dice que Dios habló por medio de un profeta del que ya hemos hablado anteriormente, Semaías, y Dios le dio un mensaje otra vez a Semaías para el rey Roboam y para todos los príncipes de Judá. Y dice aquí el versículo 5, vamos a ponerlo acá, dice el mensaje de Dios a través de Semaías era este: ustedes me han dejado, igual que el versículo 1. Dice: yo también los he dejado en manos de Sisac. Entonces, bueno, ustedes dejaron la ley de Dios, entonces yo también los dejo a ustedes. Y fíjense, estos versículos, si los unimos el 1 y el 5 en estas frases donde se aplica esta palabra dejar, amados hermanos, esto nos indica, según el versículo 1, el pueblo abandonó o dejó la ley de Dios, ¿de acuerdo? Y aquí el versículo 5 nos dice: ustedes me han dejado, ¿sí? Versículo 1, han dejado la ley de Dios, y versículo 5, ustedes me han dejado, ¿de acuerdo? Entonces podemos decir, amados hermanos, que dejar la ley de Dios o dejar la palabra de Dios es dejar a Dios. Abandonar la palabra de Dios es abandonar a Dios. Es lo que nos está diciendo aquí la Escritura. Porque el pueblo abandonó la ley de Dios y Dios les dice a través de este profeta: ustedes me han dejado, ustedes me dejaron. Y por cuanto ustedes me han dejado, entonces yo también los voy a dejar en manos de Sisac, un faraón, un rey de Egipto. Entonces podemos ver esto, amados hermanos: abandonar la palabra de Dios es abandonar a Jesucristo. Él es la palabra viva de Dios, Él es la palabra de Dios. Entonces vemos que Israel estaba abandonando no solamente la palabra de Dios, sino a Dios mismo. Qué terrible es esto. Entonces vemos que por eso es un pecado, por eso es una rebelión, porque estaban dejando a Dios. Al dejar la palabra estaban dejando a Dios mismo. Y lo mismo sucede con nosotros. Cuando nosotros dejamos la palabra de Dios, estamos abandonando a nuestro Dios. No debemos abandonar jamás la palabra, la Escritura. Nunca debemos dejarla. Bueno, más bien, en lugar de dejar la palabra de Dios, tenemos que guardar la palabra de Dios. Jesucristo dijo esto. Dijo que bienaventurados somos cuando escuchamos la palabra de Dios y la guardamos. Lucas capítulo 11, versículo 28, Jesucristo dijo esto: bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Es decir, que nosotros
podemos escuchar la palabra de Dios y podemos, en lugar de dejarla, podemos ser personas que guarden la palabra de Dios. ¿Qué es guardar la palabra de Dios? Porque este versículo nos dice esto, ¿no? Bienaventurados los que oyen la palabra, pero no solamente la oyen, sino la guardan. ¿Qué es guardar la palabra de Dios? La misma palabra guardar nos deja ver lo que es guardarla, es decir, ser como protectores de la palabra, ser como vigilantes, ser como una persona que se le contrata para vigilar, para velar este edificio, esta fábrica, esta empresa. Te voy a pagar no para que te duermas en la noche, sino para que vigiles, para que te des unos rondines por toda esta nave industrial, para que no sea asaltada, para que no sea robada, para que si hay algún incidente lo reportes rápidamente. O sea, tienes que guardar esta fábrica. Te voy a pagar, te voy a dar un sueldo para que vigiles, para que protejas, para que guardes, ¿sí? Para que des rondines, para que te mantengas despierto guardando esta fábrica, por ejemplo. Esa es la idea de guardar. Entonces, el Señor Jesucristo dijo que somos bienaventurados cuando escuchamos la palabra y la guardamos. Es decir, cuando somos personas, somos un cuerpo, somos una iglesia que ve por la protección y por la defensa de la palabra de Dios, por la protección, por la vigilancia, por la defensa del evangelio de Jesucristo. Eso es guardar la palabra. Es aparte obedecerla, es custodiarla, es vigilarla. Por eso dice la Escritura, amados hermanos, un versículo que hemos citado muchas veces: la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es decir, la iglesia es quien soporta la verdad. ¿Cómo la iglesia puede soportar la verdad? Guardándola. Y guardándola es esto que les estoy diciendo, siendo como custodios, como personas que protegen, que vigilan, que cuidan la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿cómo vigilamos la palabra de Dios? Eso no significa que estoy de espía con todos ustedes. Más bien, primero vigilo que la palabra sea guardada en mi vida. Y después, por supuesto que vea a los demás. Pero primero yo soy como ese guardián, como ese custodio, como ese policía, vamos a decirlo de esta manera, ¿sí? Que estoy vigilando que la palabra de Dios sea guardada en esta fábrica, en esta casa, en este inmueble, en este edificio, que la palabra sea guardada en mí mismo. Y después en el cuerpo de Cristo, en la casa de Dios, que la palabra de Dios sea protegida, sea vigilada, sea guardada, que haya un celo en nosotros porque la palabra de Dios, la sana doctrina sea guardada, protegida, y aún nosotros tengamos la responsabilidad de proteger el glorioso evangelio del Dios bendito. Eso es guardar la palabra de Dios. Entonces fíjense en qué cayó Israel y el rey Roboam. Abandonaron, dejaron, aflojaron en cuanto a la ley de Dios. Entonces por eso vino la decadencia, vino la degradación, vino la debilidad de este reino. ¿Y por qué razón? Porque abandonaron la ley de Dios. Y abandonar la ley de Dios es abandonar a Dios mismo. Entonces, en lugar de abandonar a Dios y abandonar su palabra, debemos de ser una iglesia que guarda su palabra, que están vigilando todo el tiempo la palabra de Dios. Jesucristo también dijo en Juan 15, versículo 7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. ¿Cómo Jesucristo habla de que el permanecer en Él es permanecer en su palabra? Permanecer en su palabra es permanecer en Cristo. Y podemos ver en este capítulo de Juan 15, por lo menos 11 veces donde Jesucristo habla de permanecer en Él y permanecer en su palabra. Entonces, permanecer en su palabra, pues es precisamente quedarnos como estacionados en eso que es la palabra de Dios. Permanecer es eso, o sea, es interesante la palabra permanecer. Hace mucho tiempo estudié esa palabra y permanecer es... La idea más clara de permanecer es, por ejemplo, cuando una persona ingiere alcohol
y tú ya la ves así toda rojita y que empieza a hablar chistoso y se va de lado, habla incoherencias, ¿de acuerdo? Puedes decir, esa persona está permaneciendo en estado de ebriedad, permanece ebrio, ¿no? Y ahí lo ves tú. Bueno, esa es la idea de esta palabra permanecer, es decir, que nosotros permanecemos en Cristo. Ese es nuestro estado, esa es nuestra condición, es en lo que estamos permaneciendo en Cristo y en su palabra. Permanecemos en el estado de Cristo. Así como hay personas que pueden estar en estado de ebriedad, nosotros estamos en el estado de Cristo, ¿está claro? Esa es la idea de permanecer en sus palabras, de permanecer en Cristo y permanecer en Él. Entonces, abandonar la ley de Dios, en el caso específico de Roboam, implica muchas cosas, amados hermanos. Cuando él comenzó a abandonar la ley de Dios, pues inmediatamente comenzó esto que hemos visto anteriormente. Comenzó a llenarse de muchas mujeres, y no solamente él, sino comenzó a llenar de muchas mujeres a sus hijos. Esto que hizo de tener 78 mujeres es porque fue una persona débil. ¿Saben por qué? Porque dejó la ley de Dios, porque los reyes de Israel, recuerden que tenían esta orden por parte de Dios. Ya lo vimos anteriormente, ellos tenían que transcribir la ley de Dios, tenían que leer la palabra de Dios todo el tiempo, ¿sí? Y entonces, si este rey hubiera hecho caso a lo que estaba escrito en la ley de Dios, pues seguramente se hubiera dado cuenta que el tener 78 mujeres era un pecado delante de Dios. Entonces él comenzó a debilitarse. ¿Por qué? Porque dejó la ley de Dios. Qué tremendo. Entonces, pues abandonar la ley de Dios implica muchas cosas, según podemos ver la vida de este rey Roboam. Como ya hemos visto, tenía 78 mujeres, principalmente Maalat, que significa enfermedad y debilidad, y Maca, que significa opresión. Estas mujeres y todas sus demás mujeres tuvieron mucho que ver en la degradación y decadencia de este reino. Pero bueno, las prácticas pecaminosas eran peores que los pecados de sus antepasados, porque este Roboam no solamente permitió la idolatría igual que su padre Salomón, sino que él incluyó un elemento más, y fue la prostitución. O sea, fíjense qué vínculo tan espantoso, idolatría y prostitución. Y este rey lo permitió en su reino. Vamos rápidamente a Primera de Reyes 14. Y vamos a leer aquí rápidamente pues esto que está escrito en cuanto al reino de Roboam, cómo él permitió esto. Podemos leer desde el versículo 21 hasta el 31 del capítulo 14 de Primera de Reyes, donde se nos habla de todo esto que fue motivo de rebelión en contra de Dios. Pero vamos a leer en este momento del versículo 21 al 24 solamente. Dice aquí, Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. Dice, de 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén. Fueron muy poquitos años. ¿Por qué? Porque pecó este hombre. Dice, 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama amonita. Versículo 22. Dice, y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron. Fíjense, Dios estaba enojado más que todo. Dice, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Dice, hubo también sodomitas en la tierra. Dice, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Entonces aquí vemos esta situación, que Judá completamente hizo lo malo ante los ojos de Dios. Fíjense, hermanos, a qué punto llegó la degradación en Judá.
Esto es algo que debe de dolernos. O sea, yo lo leo y digo, Señor, ¿cómo pudieron llegar a eso? Pero al mismo tiempo es una exhortación para mí y para todos, que todos podemos llegar a experimentar exactamente lo mismo. Después de que era un reino firme, un reino estable, donde todos se estaban buscando a Dios de corazón, ¿de acuerdo? ¿Cómo pudieron llegar a este versículo 23? Donde todo Judá, dice aquí, hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Pero hace algunos años atrás no. Algunos años atrás todos estaban buscando de corazón a Dios. Esto nos enseña que el corazón del ser humano, amados hermanos, puede de pronto ser inestable y podemos de pronto desviar el corazón. Es como una exhortación de Dios que no sé tú, pero al menos a mí me da temor decir, Dios, o sea, yo no quiero terminar así algún día. Señor, y mantén en mi corazón este temor y que nunca se vaya. Porque hay de que llegue el momento en el que aflojemos, como este reino comenzó a aflojar, donde comenzaron a soltar la palabra de Dios, comenzaron a ser descuidados en la palabra, abandonando la ley de Dios y por consecuencia abandonando a Dios. Y de pronto terminemos con un corazón duro, amados hermanos, con un corazón apartado y como dice este versículo, ¿sí?, haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Cómo fue este cambio? Este cambio fue muy violento, fue muy doloroso. De ser un pueblo, un reino, el reino del sur, el reino de Judá, que buscaban a Dios de todo corazón, ¿cómo pudieron llegar ahora a hacer lo malo delante de los ojos de Dios? Es una exhortación, amados hermanos, que debe de producir temor en nosotros para decir, Dios, guarda mi corazón, guarda mi vida. No quiero desviarme de tus caminos, no quiero, pues, de pronto hacer lo malo delante de tus ojos. Entonces, podemos ver, amados hermanos, que este reino que comenzó firme y estable se fue debilitando porque comenzaron a hacer cosas extrañas, cosas raras, cosas fuera de la palabra de Dios. Abandonaron la ley de Dios y al abandonar la ley de Dios comenzaron a hacer cosas extrañas, empezando por el rey. El rey comenzó a unirse en matrimonio con muchas mujeres, igual que su padre Salomón, igual que David. Esas herencias raras y extrañas. Miren, yo no entiendo bien eso de las herencias, hermanos, que no, de herencia pasa de una generación a otra, no sé. Lo único que puedo decir es que Dios, amados hermanos, sí visita la maldad de los padres sobre los hijos, dice Éxodo 20, hasta la tercera y cuarta generación. ¿De quiénes? Específicamente de aquellos que son idólatras. Dice, pero hace misericordia a millares. Miren, vamos rápidamente ahí. Éxodo 20. Ahorita les digo el capítulo porque. Pero es interesante ver sobre quién viene pues esta herencia rara, ¿no? Dice Éxodo 20, versículo 5, dice, no te inclines a ellas. Bueno, vamos a leer desde el 4, desde el 3 para entender el contexto. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Está hablando de la idolatría, ¿estamos de acuerdo? Versículo 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Dice, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dice, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, fíjense la consecuencia de aquellos que son idólatras. O sea, aquí la Biblia nos aclara que esas herencias, ¿de acuerdo?, son sobre aquellos que son idólatras. Pero cuando nosotros solamente adoramos a nuestro Dios, ¿de acuerdo?, entonces Él prolonga su misericordia sobre aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Es decir, me voy a poner yo como ejemplo. Si yo vengo de una familia que era idólatra, entonces podemos decir, no, pues la maldición de mis padres va a caer sobre mí, ¿de acuerdo? Y sobre mis hijos, tercera y cuarta generación.
Pero si yo reconozco al Señor como mi Salvador, entonces el Señor Jesucristo rompe en mi vida esa herencia. Ya no visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, sino se rompe en mí por amar al Señor, por reconocer a Cristo como mi Salvador y mi único Señor. Entonces aquí se rompe cualquier tipo de herencia, ¿de acuerdo? Y entonces Dios comienza a prolongar su misericordia a los que le aman. Ya le amo y guarda sus mandamientos, guardo sus mandamientos. Entonces toda herencia rara pues queda anulada porque ahora estoy en Cristo. Pero es interesante que la Biblia destaca, según esto que estamos leyendo de Éxodo, amados hermanos, que la visita de Dios sobre la cuarta y tercera generación, ¿de acuerdo? Que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, tiene una relación con la idolatría. Pero ninguno de nosotros es idólatra. Entonces, eso ya está anulado de nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque podemos pensar que, o sea, sí tuvo influencia David en su hijo Salomón en cuanto a que tuviera más mujeres. Y luego Salomón, pues con su hijo Roboam. Pero ya no es una situación como de herencia, hermanos. Ya aquí fue prácticamente la decisión de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque abandonaron la ley de Dios. Y al abandonar la ley de Dios, cualquiera de nosotros puede caer en cualquier pecado grotesco como los que practicaron estos hombres. Entonces, vemos esta situación acá. Bueno, entonces, es muy lamentable lo que sucedió con el reino de Judá. Ellos, después de ser un reino fortalecido, un reino confirmado, un reino donde buscaban todos de un corazón a Dios, ahora estaban haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 22, habla de esto. Y dice que hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, y dice, y le enojaron. Dios estaba muy molesto, estaba enfurecido, porque ahora, amados hermanos, dice este versículo 22, que le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Es decir, que Roboam en sus pecados superó a su padre Salomón. Porque como vamos a leer el siguiente versículo, dice la Biblia que él edificó también lugares altos, estatuas e imágenes. Recordemos que Salomón edificó templos a los dioses de sus mujeres, a Moloc, a Acera, a todos esos, demonios, a esos ídolos abominables, ¿de acuerdo? Salomón les edificó un templo, ¿de acuerdo? Después de haber edificado el templo de Dios, donde la gloria Shekinah de Dios permaneció y llenó ese lugar, ¿cómo Salomón se atrevió a edificar lugares a ídolos abominables? Pero lo hizo. Pero la Biblia nos dice, versículo 22 y 23 de Primera de Reyes 14, que Roboam hizo enojar a Dios más que sus padres. O sea, más que Salomón, más que pues David en cuanto a lo que hizo enojar a Dios. Pero podemos ver que este hombre provocó mayor el enojo de Dios que aún Salomón. Y este hombre, el versículo 23 nos dice que edificó también en lugares altos, ¿sí? Comenzó a construir cosas y permitió que entraran los sodomitas a la tierra. Entonces, el versículo 23 de Primera de Reyes 14 señala la construcción de santuarios en lugares altos, en las colinas y en cualquier árbol frondoso. Comenzaron ahí a edificar pues construcciones para estos ídolos. Entonces, al principio del reino de Roboam, fue un reino firme, como lo hemos dicho, estable, porque todos buscaban a Dios de corazón. Pero Roboam, dentro de este periodo, el primero, cuando buscaban todos a Dios, cuando todos, este reino de Roboam primero fue fuerte y estable porque buscaban a Dios, Roboam edificó ciudades y las fortificó. Eso es interesante. O sea, aquí estamos viendo en Reyes que él comenzó a edificar templos y construcciones y santuarios a dioses extraños, pero al principio de su reino, él hizo todo lo contrario. O sea,
edificó también, pero ciudades y las hizo fuertes. Miren, les dije que íbamos a estar en muchas partes de la Escritura. Vamos a Primera de Crónicas, al capítulo 11, perdón, Segunda de Crónicas 11, y vamos a leer del 5 al 12. Esto fue el principio del reino de Roboam, cuando era fuerte, cuando todos buscaban a Dios. Dice aquí, versículo 5, dice, y habitó Roboam en Jerusalén y edificó, dice, ciudades para fortificar a Judá. Qué interesante. Él comenzó a edificar ciudades para que Judá pudiera estar fuerte, pudiera estar firme y estable. Dice el versículo 6, edificó Belén, Etam, Tecoa, Betzur, Soco, Adulam, Gad, Maresa, Sif, Adoraim, Laquis, Aseca, Sora, Ajalón y Hebrón. Dice que eran ciudades fortificadas de Judá y Benjamín. Dice, reforzó también las fortalezas y puso en ellas capitanes y provisiones, vino y aceite. Dice, y en todas las ciudades puso escudos y lanzas, las fortificó pues en gran manera, y Judá y Benjamín le estaban sujetos. Fíjense, este cambio tan drástico al principio de su reino, cuando fue un reino firme y estable, cuando todos buscaban a Dios de corazón, este hombre comenzó a fortificar muchas ciudades, a edificarlas y a fortalecerlas. Es decir, que él comenzó a construir murallas alrededor de muchas ciudades para protegerlas, para que fueran ciudades fuertes, para que fueran ciudades firmes, estables, y colocó murallas de protección, las fortificó, ¿de acuerdo? Aparte de esto, esto iba a provocar que en Judá todas estas ciudades fueran fuertes, fueran poderosas y pudieran resistir los embates de cualquier pueblo que quisiera hacerles frente, hacerles guerra. Entonces él se dedicó a construir muchas ciudades, a construirlas y, bueno, a edificarlas y a fortalecerlas, ¿de acuerdo? Construyendo murallas y lugares de protección para estas ciudades, ¿de acuerdo? Pero al final, cuando comienza a decaer este reino, él comienza también a edificar, pero ahora templos para otros dioses, estatuas e imágenes, y podemos ver aquí, amados hermanos, cómo cambió esta situación. Cuando Roboam se dedicó a fortificar las ciudades, esto solamente es una muestra, amados hermanos, de que el pueblo seguía en esta consolidación del reino. O sea, estaban fuertes, estaban firmes, no solo de manera espiritual, sino también de manera física. Fíjense, hermanos, hay muchas cosas bien interesantes. Estoy leyendo un libro que está impresionante, pero ese libro el autor comienza a decir algunas cosas que son bien interesantes, como el mundo espiritual y el mundo físico tienen una relación. O sea, aunque el mundo espiritual es invisible, pero no significa que no exista. Y hay una relación tan estrecha entre lo físico y lo espiritual que puede llegar a ser palpable. Es decir, no que ahorita de pronto veamos aquí algunos espíritus o cosas así. Bueno, si Dios quiere, sí, pero a lo que quiero llegar es que el mundo espiritual y el mundo físico está unido, está relacionado. De hecho, Efesios capítulo 1, versículo 9 y 10 nos dice que en Cristo los cielos y la tierra se unen. Entonces, Cristo es aquel que alumbra los ojos de nuestro entendimiento para poder ver aquellas cosas que son espirituales, ver el vínculo que tienen y la realidad que tienen, aunque son invisibles, pero son reales y podemos tener conexión con esas cosas. Entonces, el hecho de que en el reino de Roboam, cuando el reino estaba firme, cuando el reino estaba confirmado, porque todos buscaban a Dios de corazón, el que él pudiera edificar estas ciudades y fortalecerlas, nos habla, amados hermanos, de que todo estaba correctamente bien en ese reino. O sea, el que él pudiera edificar ciudades y construir murallas para que fueran lugares seguros, nos habla, amados hermanos, de un reflejo en lo material, en lo visible de lo espiritual. O sea, eran ciudades que estaban protegidas, que estaban amuralladas, que estaban listas para que si venía un pueblo enemigo tuvieran todos
los recursos para poder luchar, para poder combatir y para salir victoriosos. La edificación de estas ciudades, de sus murallas, de lugares de almacenamiento, porque almacenaron víveres. Ahí había aceite, que es muy significativo que almacenaran aceite y vino, y había capitanes preparados a cargo de soldados para emprender una batalla. Esto habla de algo muy significativo que estaba sucediendo al principio del reino de Roboam. Era un reino verdaderamente firme y estable, porque buscaban a Dios de todo corazón. Si había una guerra, una batalla en contra de ellos, ellos podían tener la confianza y la seguridad de que podrían ser vencedores por las provisiones que había dentro de estos lugares amurallados y por la fortaleza que tenía dentro de cada una de estas ciudades, dentro de Judá y de Benjamín. Entonces lo físico, lo material, estaba reflejando lo espiritual. Al edificar estas ciudades se veía, era notable, era palpable lo que estaba sucediendo en el ámbito espiritual. ¡Qué tremendo! Entonces no es cualquier cosa el hecho de que la Biblia nos enseñe las ciudades que pudo edificar este Roboam, que reforzó, dice, las fortalezas, o sea, construyó murallas y puso dentro de ellas capitanes preparados para la guerra y puso provisiones, vino y aceite. ¡Qué tremendo! Porque en la edificación del cuerpo de Cristo, en la edificación de la casa de Dios, que es la iglesia, Dios hace exactamente lo mismo. Dios nos protege, ¿sí?, a través de estas murallas de protección que Dios levanta para defender su iglesia, pero internamente, amados hermanos, también hay este ejército de Jehová de los ejércitos. ¡Qué tremendo! Su ejército en la tierra somos nosotros, la iglesia, según Efesios capítulo 6. Entonces, dentro de la iglesia también existe toda esta provisión de vino y de aceite. Nos dice pues aquí segunda de Crónicas capítulo 11, versículo 11. Reforzó también las fortalezas y puso en ellas capitanes y provisiones, vino y aceite. Había alimento, había vino y había aceite. Qué interesante. Y había capitanes preparados para emprender una batalla si el enemigo se acercaba. Aunque la muralla ya era para proteger, pero si por alguna razón las murallas de pronto el enemigo se acercaba mucho a las murallas, entonces en el reino de Roboam ya había capitanes listos, dispuestos, preparados para enfrentar una batalla y ser victoriosos. Y había toda esta provisión de vino y de aceite. Qué interesante el vino y el aceite. El vino representa muchas cosas en la Biblia, ¿no? Podemos leer de Babilonia, que es un vino con el que embriaga a las naciones. Pero el vino también representa la vida nueva que tenemos en Cristo, el gozo de la vida nueva que tenemos en el Señor. Porque hay un gozo por ser hijos de Dios. Entonces el vino representa esto, el gozo de la vida nueva que tenemos en Cristo, y el aceite sabemos que es figura en toda la Biblia del Espíritu Santo de Dios. Entonces vaya que el reino de Roboam, amados hermanos, todas las edificaciones, todo lo que él construyó, amados hermanos, ¿sí?, solamente reflejan lo que espiritualmente estaba sucediendo en este reino en estos 3 años. Qué lamentable, esto duele mucho porque solamente fueron 3 años. Qué duro. Pero podemos aprender esto, amados hermanos, que esto físico, la edificación de todas estas ciudades y la fortificación de todas ellas, ¿sí?, junto con esta provisión de alimentos, con vino y aceite, y con estos capitanes preparados para la guerra, y aparte tenían escudos y lanzas, nos deja ver, amados hermanos, lo que estaba pasando en el ámbito espiritual, y lo podía ser palpable en el ámbito físico. Qué tremendo. Así que lo espiritual y lo físico, hay una relación tremenda, de verdad que sí. Bueno, entonces todas estas edificaciones llevadas a cabo por Roboam, pues eran para proteger, pues lógicamente, al pueblo y a su reino. Entonces, hasta este momento,
Era un reino fuerte, era un reino poderoso y era un reino bien protegido. Era un reino firme y estable, como ya lo hemos visto anteriormente, capaz de resistir cualquier embate del enemigo. Además, había guarniciones de soldados, comandantes de militares, alimento, había vino y había aceite. Así que esta fortaleza que estaba edificando Roboam al principio de su reino, se hizo todavía más poderosa con la incorporación, como ya lo hemos visto anteriormente y lo hemos hablado, de los sacerdotes, levitas y las personas que se trasladaron de Jerusalén a Jerusalén, y Judá, para buscar a Dios de todo corazón. O sea, por un lado, amados hermanos, Roboam estaba edificando ciudades fuertes, con provisiones, con vino, con aceite, con escudos y lanzas, con capitanes del ejército, con estas grandes murallas. Entonces el reino se estaba fortaleciendo y confirmando. Pero unido a esto, cada levita que se trasladaba, cada sacerdote que se trasladaba a Jerusalén, cada persona de otra tribu que con un corazón dispuesto buscaba a Dios y se trasladaba a Jerusalén, esto hacía más fuerte el reino de Roboam. Qué tremendo, amados hermanos. Entonces, podemos ver que estos que se trasladaban al reino de Roboam eran personas que aportaban para que este reino fuera fuerte y poderoso. El reino de Roboam era una fortaleza, amados hermanos, completamente una fortaleza en todo sentido, física y espiritual. Era física y espiritual. Mientras él edificaba físicamente las murallas, ¿sí?, venían de otras tribus, venían los sacerdotes, venían los levitas con un corazón dispuesto para buscar a Dios, y entonces el reino se hacía más fuerte, físico y espiritual. Qué tremendo, qué impresionante. Bueno, desafortunadamente permitieron la degradación espiritual y moral también al edificar santuarios a dioses extraños, como lo estamos viendo aquí en el capítulo 12 de Primera de Reyes 14. Entonces ellos permitieron esta degradación. Después de ser un reino muy firme, muy estable, fíjense, ahora ellos comenzaron a edificar para otros dioses, para demonios, ¿de acuerdo? Y entonces ese reino se debilitó. Bueno, sumando a todas estas edificaciones que comenzó a hacer Roboam a dioses extraños, esto aportó para la degradación del reino. Sumado a esto, en Primera de Reyes 14, versículo 24, lo que estábamos viendo anteriormente, nos dice que la prostitución también provocó esta degradación y el enojo de Dios. Esto fue terrible, o sea que Roboam, amados hermanos, hizo cosas peores que sus antecesores. En este caso, él permitió que hubiera sodomitas, dice el versículo 24. Entonces, esta era una práctica espantosa, hermanos, de verdad. El que Roboam permitiera que hubiera prostitución en su reino era algo espantoso. Les voy a decir de qué se trataba esto, de estos sodomitas. No sé si decirlo. Bueno, lo voy a decir. Fíjense, las personas que se prestaban para la prostitución eran principalmente hombres, aunque les suene extraño. Eran hombres que supuestamente representaban dioses. Entonces era una persona que representaba un dios, o también eran mujeres que representaban un dios. Entonces la gente les pagaba, ¿sí?, a estos supuestos dioses, o sea, representaciones de dioses, eran estos sodomitas, para que pudieran tener intimidad con cualquiera que los contratara. Entonces era como tener intimidad con alguno de sus dioses extraños. Está espantoso, pero eso es lo que permitió Roboam. Entonces, por eso Dios estaba súper molesto, o sea, estaba enojado, ya lo acabamos de leer. Dios estaba enojado porque
Este rey no solamente edificó para esos dioses, sino permitió que hubiera personas que se creyeran dioses y los contrataran para prostituirse. Qué espantoso, eso lo permitió Roboam. Dios estaba muy molesto ante esa situación. Por eso la Biblia nos dice, amados hermanos, que Dios estaba muy enojado, muy molesto. Hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, ya lo leímos, Primera de Reyes 14, versículo 22. Y Judá, dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová y le enojaron más que todos lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Pues vemos por qué Dios estaba tan molesto. Siempre, amados hermanos, la idolatría es como una prostitución espiritual. Por eso Dios detesta y aborrece la idolatría, porque es como una prostitución espiritual. Y vemos que aquí, fíjense, en el reino de Roboam, otra vez hablando de lo físico y lo espiritual, pues aquí se estaba aplicando exactamente lo mismo. Era una prostitución espiritual y también física. Qué espantoso. Bueno, entonces, lo descrito en Primera de Reyes 14, del versículo 21 al 31, es la rebelión a la que se hace referencia en Segunda de Crónicas, capítulo 12, versículo 1 y 2, donde dice que Roboam y Judá abandonaron la ley de Dios y se rebelaron contra Dios. Entonces, dejaron la ley de Dios. Entonces, esto fue un pecado muy fuerte que cometieron pues este reino del sur. Bueno, con esto termino. La fortaleza que edificó Roboam, vamos a regresar ahí a Segunda de Crónicas 12. Esta fortaleza que edificó Roboam, de la que ya hablamos del capítulo 11, estas ciudades fortificadas al principio de su reino, podían defenderlo de cualquier enemigo, de cualquier embate que quisieran tener algunos pueblos en contra de Roboam, iban a ser frenados. ¿Por qué? Porque la fortaleza era física, pero también espiritual por parte de Dios en el reino de Roboam. Entonces era una fortaleza el reino de Judá impenetrable. ¿Por qué? Porque buscaban a Dios de todo corazón y esto construía murallas de protección sobre el reino de Judá, ¿de acuerdo? Entonces eran murallas físicas que representaban lo que espiritualmente estaba sucediendo. Dios estaba protegiendo a Judá y a Jerusalén. ¿Por qué? Porque todos buscaban a Dios de corazón, ¿de acuerdo? Bueno, entonces estas fortalezas que edificó Roboam podían defenderlo de cualquier enemigo que se presentara para declararles la guerra. Pero estas fortalezas, estas murallas físicas, ¿sí?, podían ser destruidas por Dios. Y fue así. Porque fue Dios, amados hermanos, quien permitió que Sisac, este faraón rey de Egipto, conquistara estas ciudades fortificadas que en un principio de su reino Roboam había edificado. Entonces, Segunda de Crónicas, capítulo 12, del 1 al 5, nos describe esta situación, cómo aquellas ciudades fortificadas por Roboam en el principio de su reino cayeron en manos de Sisac porque Dios lo permitió. Dios lo permitió. Vamos a leer y con esto vamos terminando. Dice otra vez, Segunda de Crónicas del 1 al 5 otra vez. Dice, cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová. Dice, y todo Israel con él. Dice, y por cuanto se habían rebelado contra Jehová, en el 5.º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 1,200 carros y con 60,000 hombres de a caballo. Mas el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, de libios, suquieneos y etíopes, no tenían número. Dice, y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Qué terrible, amados hermanos. Algo que era impenetrable, estas murallas que fueron edificadas y que mostraban la fortaleza, no solo física, sino espiritual en el reino de Judá,
podemos ver que ahora fueron penetradas porque Dios lo permitió. Dios lo permitió. Y dice el versículo 4 que estas ciudades fortificadas, de las que ya leímos anteriormente, segunda de Crónicas 11, del versículo 5 al 12, bueno, esas ciudades fortificadas fueron pues entregadas a este rey Sisac. Entonces las ciudades fortificadas de Judá fueron entregadas por Dios. Y dice el versículo 5, entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá, quienes estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo, así ha dicho Jehová, ustedes me han dejado, y yo también, pongamos atención en esta última frase, dice, y yo también los he dejado en manos de Sisac, y yo también los he dejado en manos de Sisac. Es decir, que ya aquí no sirvió de nada las murallas que edificó Roboam. Ya no sirvió de nada. ¿Por qué? Porque Dios mismo fue el que entregó a Jerusalén y a Judá en manos de Sisac. Fue Dios. Y este versículo de que Dios entrega en las manos de pueblos enemigos a su propio pueblo, lo podemos ver a través de toda la Biblia. Cuando el pueblo de Dios comienza a desviarse de Dios, y en este caso de Roboam, a edificar otras cosas, a abandonar la ley de Dios, entonces Dios levanta adversarios. En este caso levantó a Sisac, rey de Egipto, para que pudiera pues entrar en todas estas ciudades fortificadas, y Dios mismo fue el que dejó todo esto fortificado en manos de Sisac. Entonces Roboam se rebeló contra Dios al abandonar pues su palabra, abandonar a Dios. Y en el 5.º año de su reinado, leemos aquí que Dios permitió que subiera este egipcio Sisac contra Jerusalén. Subió con este ejército enorme, ¿de acuerdo? Y las ciudades fortificadas llegaron a ser posesión de este rey llamado Sisac, porque este reino de Judá abandonó a Dios y abandonó su palabra. Qué tremendo, ¿no creen? Vamos a dejarle hasta aquí, y primero Dios vamos a seguir hablando un poquito más todavía del reino de este hombre llamado Roboam. Padre, en el nombre de Jesús, pon tu temor en nuestro corazón, Señor, en cada uno de nosotros. Cada persona, Señor, de tu iglesia, coloca tu temor en nuestro corazón, de tal manera que no aflojemos, que no descuidemos, Señor, tu palabra, que no la abandonemos, sino que podamos, Señor, pues guardar tu palabra, como dijiste tú, Señor Jesucristo. Bienaventurado es el que oye mis palabras y las guarda. Señor, queremos ser una iglesia que vigila y protege tu palabra. Señor, que en nosotros mismos protegemos y cuidamos que tu palabra sea guardada, Señor, con celo en nosotros. Oh Dios, en el nombre de Jesús, y oramos por tu iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, para que también podamos ser, Señor, protectores de tu verdad. Cristo, tú eres la verdad. Cristo, tú eres la palabra viva de Dios, el verbo que se hizo carne. Y deseamos, Señor, cumplir con nuestro papel de bienaventurados por oír y guardar tu palabra. En el nombre de Jesús, líbranos, Señor. Líbranos de desviarnos de tus caminos. Líbranos, Señor, de apostatar de ti, Señor, de formar parte de esta gran división del lado incorrecto. Ayúdanos a permanecer firmes y estables en ti, Señor, porque te buscamos de todo corazón. Permítenos seguir en los caminos de David y en los caminos de Salomón. El camino es Cristo. Permítenos seguir en Cristo, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Coloca tu temor en el corazón de toda tu preciosa iglesia, Señor. En el nombre de Jesucristo, guarda nuestro corazón. Te lo entregamos, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén.